Bienvenida, profesora Verónica Salomone, es profesora de Historia en secundaria, es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UDELAR, es magíster en Psicología y Educación por la misma facultad, diplomada en Prácticas Inclusivas en Condiciones del Espectro Autista por Flaxo Argentina. Cuenta con experiencia profesional como profesora y psicóloga en educación secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay y actualmente es coordinadora nacional del Departamento Integral del Estudiante de la Dirección General de Educación Secundaria de la ANEP. Así que te damos la bienvenida. Cuando gustes, Verónica, es todo tuyo. Buenos días para todos. Sí, estaba ansiosa por compartir, ya quería Mm, compartir. buenos días. Bien, bueno, buenos días para todos. Eh, como estaba titulado, la invitación era pensar el acompañamiento a las comunidades educativas en el camino hacia la educación inclusiva. Como me presentaron, actualmente soy la coordinadora nacional del Departamento Integral del Estudiante. Y bueno, como coordinadora del DIE y en funcionamiento este departamento desde hace 10 años, para contarles a todos de qué se trata este departamento. Depende de la Inspección General Docente, se creó en el año 2014 y su propósito es asesorar, orientar y acompañar a los equipos educativos de la Dirección General de Educación Secundaria. Es un equipo que tiene es un dispositivo nacional, acompaña a los 309 liceos del Uruguay y nos organizamos con una coordinación nacional. También tenemos referentes profesionales, referentes centrales, que se encargan de las regiones, de referenciar las regiones, y referentes regionales que están en territorio trabajando por más cercano a los centros educativos cada día. El equipo DIE está constituido por diferentes profesiones: psicología, trabajo social, educación social, psicopedagogía o profesores referentes pedagógicos y profesores referentes de participación estudiantil. Estos diferentes saberes se conjugan para hacer un acompañamiento a las comunidades educativas. El Departamento Integral del Estudiante, desde el 2020, en el que soy coordinadora nacional, ha definido 4 ejes principales para su trabajo. El primero, y que tiene relación con la temática que hoy estamos trabajando y que se desarrolla el Congreso, tiene que ver desde su fundación con la educación inclusiva, con atender a la diversidad, con acompañar desde diferentes lugares a los estudiantes en sus diferentes situaciones en los centros educativos. Luego hay otras líneas de trabajo y de abordaje desde los aspectos socioemocionales y psicoafectivos. Un tercer tema que tiene que ver con la prevención de la conducta suicida. Y un cuarto eje que tiene que ver con los derechos humanos, convivencia y participación, donde tenemos 3 temas con énfasis que tiene que ver con las violencias en los centros educativos, con la ciudadanía digital, y en estas épocas el tema de las redes en nuestras adolescencias es un tema importante a atender, y la participación estudiantil, que en definitiva nuclea y hace de algún modo que el centro de todo son nuestros estudiantes, y escuchar la voz de ellos y acompañar su participación es fundamental. Esto a modo de síntesis para quienes estén de otros lugares y no conozcan lo que es el departamento. La matriz metodológica es siempre con la centralidad en el estudiante, desde una mirada integral y multidimensional. Y en este sentido, esta centralidad puesta en el estudiante hace que los documentos que se producen, por ejemplo el RED, un documento de evaluación
de referido a la transformación en este momento, tiene que ver con implicar atender a la heterogeneidad de la población estudiantil, desplegando sistemas de apoyo y acompañamientos colectivos, pero también singulares, de acuerdo a los requerimientos constatados. Esto se expresa en uno de los últimos documentos de evaluación de EBI en el marco curricular nacional actual. El abordaje educativo en clave de derechos y de bienestar. Para el departamento, acompañar a las comunidades educativas para que todos estén implica realizar acciones educativas en comprender que las acciones educativas producen efectos en las subjetividades y promover la protección o la restitución de derechos en un espacio vincular de fuertes intercambios afectivos y emocionales es fundamental. Allí, en el encuentro, en el espacio áulico, en el espacio centro educativo, en un sentido general, se producen efectos en esas subjetividades, en esas adolescencias, donde es necesario acompañar y muchas veces restituir derechos vulnerados. Y aquí un poco el tema del título del acompañamiento, que me parece un concepto muy importante. Puede parecer una palabra muy sencilla o muy superficial, y yo sigo pensando que acompañar es un buen concepto, como comprender que el centro educativo como sujeto de intervención, pensar al centro educativo como sujeto de intervención. Y el concepto de acompañar me parece muy interesante, en tanto es ir con otros, en términos de Michel Cifali, entender que esto de ir con otros es ir construyendo con otros, no antes, no después, sino con otros. Y allí se produce esta intersubjetividad de la que hablábamos hoy también, en relación a que es en ese encuentro con otros que se pueden producir cuestiones positivas que potencien a los estudiantes, a los actores educativos, a los docentes, en ese proceso de acompañar. El abordaje educativo en clave de derechos y de bienestar. Como decíamos, la centralidad siempre puesta en el estudiante. Acompañar también, hacemos acompañamiento e intervenciones en situaciones singulares emergentes, porque en todos los centros educativos las emergencias también se presentan. El abordaje de aspectos emocionales y pedagógicos, el ser aprendiente en una mirada de integralidad del sujeto es todo, y muchas veces las cuestiones del aprendizaje están teñidas por cuestiones emocionales que hacen que nuestros estudiantes tengan barreras, y esas barreras muchas veces son emocionales, son psicoafectivas, y hay que trabajarlas para que el aprendizaje se produzca y también para que la enseñanza se produzca y se encuentren. Espacios de formación permanente y reflexión sobre las prácticas docentes con equipos educativos psicosociales. Esa es otra línea para el proceso de acompañar, o sea, encontrarnos los actores educativos, reflexionar sobre nuestras propias prácticas, propiciar esa reflexión para poder producir otras formas de encuentros con los estudiantes, ya sea en el aula o en otros espacios que los centros educativos en Uruguay proponemos. Y participación en espacios interinstitucionales de articulación, de coordinación. Subrayo el tema del trabajo en equipo y en co-construcción. Este departamento acompaña a los centros educativos para la inclusión y para el trabajo desde la inclusión educativa, buscando construir con otros. Fleischmann dice que los equipos se construyen, no se decretan. Y este es un gran desafío que las comunidades educativas uruguayas tenemos, que es poder construir equipos en cada centro educativo. Y no se decretan, se construyen. Por lo tanto, es un desafío subjetivo, de construcción de subjetividad, de poder encontrarse en relación
a tener que dialogar entre los colegas, entre los docentes, entre los otros actores educativos. Cuando digo otros actores educativos, digo psicólogos, equipos psicosociales, digo adscriptos, digo todo otro actor, secretario, administrativos, o sea, todos los otros actores que forman parte del centro educativo y que hacen al equipo y a que se vayan construyendo. Pero eso requiere de saberes profesionales y disciplinares específicos y también requiere de características personales en relación al diálogo, a la buena comunicación, a un carácter propositivo, activo, de poder y a su vez de poder correrse muchas veces de determinados lugares para esa construcción sea propicia para lo que se está trabajando o acompañando en el tema que corresponda o que compete a ese centro educativo. Los equipos educativos es la modalidad de trabajo, es una modalidad de trabajo colectiva que se sostiene en la dinámica institucional de cada centro y se recrea ante cada desafío, abordándolo con un conjunto de herramientas técnicas y profesionales de la educación que provienen de diferentes campos disciplinares, poniendo al servicio del hecho educativo sus mejores formas de saber, de sentir y de hacer. Esto sería, en resumen, un concepto que hemos elaborado también en conjunto en el DIE de lo que explicaba anteriormente. Y otro elemento fundamental de este departamento para fortalecer a las comunidades educativas en el trabajo en la educación inclusiva tiene que ver con lo inter y lo intrainstitucional. Poder dialogar con otros actores dentro de la propia institución de la Dirección General de Educación Secundaria, así como fuera, ya sea desde la Inspección General Docente, que es de quien dependemos, estamos en permanente contacto con los inspectores de institutos y liceos como máxima autoridad en cada centro educativo, pero también con las inspecciones de asignatura, de planeamiento, con las diferentes dependencias de CODICEM, así como otros organismos fuera de la DGES y de la ANEP, como INAUS y PIAP, en relación a la protección de las violencias o la prevención de la violencia, MIDES, INJU, Ministerio de Salud, entre otros organismos que competen al acompañamiento y la defensa de los derechos de las adolescencias. Y otras articulaciones posibles que tienen que ver con las prácticas preprofesionales, con otras, con determinadas carreras universitarias como psicología, trabajo social y educación social del Consejo de Formación en Educación. Estas son las prácticas que el DIE coordina, articula y se desarrollan en centros educativos, buscando también de esta forma acompañar a los centros educativos en el camino de una educación que implique el acompañamiento a todos nuestros estudiantes, a todos. Para el Uruguay, para la ANEP y para la DGES, por lo tanto, como subsistema en la ANEP, la educación inclusiva es una línea de política transversal. Desarrollar una educación inclusiva en todos los niveles educativos en consonancia con los acuerdos internacionales suscritos por el país y la legislación vigente en la materia, fortaleciendo las capacidades internas del sistema y los niveles de articulación intranep y con otras instituciones a nivel nacional y territorial. Esto es lo que define la ANEP en general en relación a la educación inclusiva. Para el Departamento Integral del Estudiante, la educación inclusiva ha sido un proceso. Nosotros, como les contaba al inicio, el departamento se inició en el año 2014 y en el año 2014 nos aventurábamos a acompañar el proceso de cambio en la normativa de la DGES en relación al pasaje de tolerancias, un régimen denominado de tolerancias, a una nueva circular, la 3224, referida a la atención a la diversidad. En ella se expresa que se va a proponer como una estrategia posible las adecuaciones curriculares. Desde allí estamos acompañando a las comunidades educativas pensando y haciendo propuestas que tengan que ver con determinadas adecuaciones a situaciones
o a estudiantes particulares en ese momento en relación a su aprendizaje. Hoy por hoy estamos parados, y ya desde hace varios años, en otro paradigma, y también nos llevó a tener que vivir el proceso del cambio hacia otras propuestas como tienen que ver con el diseño universal para el aprendizaje, buscando propuestas donde a todos en una clase se les proponga de forma diferente, atendiendo los estilos de aprendizaje diferente, atendiendo la diversidad en un sentido amplio. Entonces, vuelvo a reafirmar que para este departamento, en lo que compete a nuestras funciones, la educación inclusiva ha sido un proceso, y ese proceso permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de nuestros estudiantes, buscando que ellos participen más, aprendan más. También el propósito de la educación inclusiva es permitir que los docentes y estudiantes se sientan cómodos ante esa diversidad y perciban un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender, porque para nosotros ha sido un desafío también para la docencia enseñar en estos tiempos, donde también requiere atender esa diversidad, acompañar esa diversidad, y bienvenida la diversidad. Simplemente es un extracto de un concepto de Cheita y Einstein en el 2010, que tiene que ver con 4 componentes esenciales de la educación inclusiva: la inclusión como un proceso, como decía recién, y les conté la experiencia nuestra acá en el DIE y en la DGES. También que se refiere a la presencia y participación y logro de todos los estudiantes. Otra idea fundamental es el trabajo con la identificación y eliminación de barreras para el aprendizaje, que hoy por hoy considero que todavía sigue siendo un gran desafío para las comunidades educativas, en tanto poder entender que el estudiante no es un problema, sino que hay que identificar esas barreras y eliminar esas barreras para el aprendizaje, y que muchas veces las barreras no son del estudiante, sino del sistema o de nosotros mismos, buscando formas que generan precisamente no las mejores formas en cuanto a que ellos puedan aprender. Involucra un énfasis particular en aquellos grupos vulnerables, y es de algún modo esos estudiantes que necesitan más acompañamiento quizás para un trabajo más profundo. La línea del DIE en educación inclusiva tiene que ver con atender esa diversidad de estilos de aprendizajes, también la diversidad de formas de enseñanza, como les decía. Muchas veces el aprendizaje de los estudiantes no sucede en el mismo momento que el profesor está enseñando. Por lo tanto, tenemos que reconocer que también los profesores todos enseñamos de forma diferente, y que para algunos estudiantes resulta más favorecedor, y para otros hay que pensar, nos obliga a pensar en nuestra tarea otras formas posibles. También la diversidad y la educación inclusiva tiene que ver con los contextos y las regiones. Es necesaria una educación situada, contextualizada. Uruguay, si bien es un país pequeño en dimensiones y en cantidad de población, tiene una diversidad de regiones, de medios, como el medio rural, que es bien diferente a trabajar en una ciudad, y por lo tanto hay que adecuar también a esas características. También tenemos un componente que son los estudiantes migrantes. Han habido muchas migraciones hacia nuestro país, y también es un desafío trabajar con estudiantes migrantes que vienen con otros saberes, con otras historias, con otras características, donde su voz también vale, y es muy importante también tomarlas para el aula, para la clase, para que ellos también sean protagonistas de esas narrativas que nos enseñan mucho y que también nosotros aprendemos mucho. Al menos yo en aula, que sigo dando clases en secundaria, en el aula común, tengo muchos estudiantes migrantes, y es muy rico
el aporte que ellos brindan en las clases sobre su historia, la historia de su país, sus características, etc. Y también el tema de la diversidad sexual como otro elemento muy importante para entender la integralidad de la adolescencia, la integralidad del sujeto aprendiente y poder tomar todos estos componentes que hacen, y seguramente me faltan muchos otros, estoy poniendo aquellos que son como más, con mayor fuerza, mayor énfasis se presentan acá en este momento, al menos en mi experiencia, en la experiencia del día. Por otra parte, quiero simplemente a modo de titulares poder pensar de que tenemos un decreto, el decreto 350, aprobado por el Poder Ejecutivo, donde aparece también un protocolo de actuación para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Y este protocolo, de algún modo, en las personas con discapacidad concretamente, que también habitan las aulas, y bienvenidas, hay elementos como el capítulo 4, que tiene que ver con la accesibilidad y el diseño universal. Lo cito porque es un decreto que se ha actualizado en el año 2022 y que es bien importante tenerlo presente en las comunidades educativas como amparo normativo, supra, digamos, pues es aprobado por el Poder Ejecutivo, que nos da un marco de apoyo para pensar y repensarnos en las comunidades educativas. Lo que tiene que ver con la accesibilidad, lo que tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje, como enfoque didáctico para trabajar y superar las barreras del aprendizaje y la participación del estudiantado, superando de algún modo las adecuaciones curriculares, como les mencionaba hoy al principio en esto del proceso, las adecuaciones edilicias en los edificios para pensar el acceso, por ejemplo, a estudiantes con discapacidad motriz, entre otras situaciones. En su artículo 8 trabaja garantizar que las personas que integran la comunidad educativa la información necesaria en diferentes formatos y soportes, o sea, garantizar una comunicación accesible a todos, la señaléctica, el lenguaje de señas, entre otras. Esto me interesaba mencionarlo porque es un documento en el que a las comunidades educativas les brinda orientaciones y, como lo dije antes, es un decreto aprobado por el Poder Ejecutivo y rectificado actualizado en el año 2022, donde podemos tener los fundamentos para ir pensando los centros educativos y los equipos educativos en mejoras y hacia el camino hacia la educación inclusiva. Por eso también titulé Hacia la educación inclusiva. Creo que hemos hecho mucho, pero también nos falta mucho y debemos seguir pensando qué otras cosas podemos sumar para que todos nuestros estudiantes, como centro, como dijimos hoy, se sientan incluidos en el centro educativo. Este era el proceso del que les hablaba anteriormente. Desde que estamos en el Departamento Integral del Estudiante en el 2014, vivimos ese proceso hacia las adecuaciones curriculares y, entre medio, el proceso también de las planificaciones diversificadas o diseño universal para el aprendizaje. Por lo tanto, esto nos hace repensar y reflexionar cada día de que en realidad es necesario desafiarnos e ir pensando en otras formas para acompañar, en definitiva, para que todos nuestros estudiantes puedan aprender. Simplemente a modo de ilustración, seguir pensando en el diseño universal para el aprendizaje como enfoque pedagógico o didáctico en relación a cómo trabajar en el aula. Recordar que existe en nuestro país una transformación curricular donde en su marco curricular nacional existen principios orientadores y en esos principios la inclusión es uno de los ejes como fundamentales y cuya metodologías activas está desarrollado, las metodologías activas están
desarrolladas e incentivan mucho la educación inclusiva. Y para finalizar, y para evitar los liceos como un gran desafío, me gustaba finalizar pensando en palabras de Clear cuando dice: podríamos intentar tal vez recibir al otro sin hacer ni hacerle ninguna pregunta. Se trata de la posibilidad de ser anfitriones sin establecer ninguna condición. La hospitalidad declara la apertura, el recibimiento, la acogida al otro, sin la pretensión del saber ni el poder de la asimilación. Clear nos subraya y nos recuerda permanentemente el concepto de la hospitalidad y que en definitiva la educación, como dice Untoglich, deberíamos cuestionar esta idea del adjetivo, de adjetivarla en inclusiva, debería ser para todos y todos. Y esta idea, este adjetivo de inclusiva nos hace recordar que pareciera que hoy todavía no estamos siendo inclusivos y nos lleva de norte a recordarnos que debemos alojar a todos y a todas nuestras estudiantes. Es una apuesta a que existan otros modos de transitar las infancias y adolescencias, otras formas de construir espacios habitables donde se pueda vivir vidas dignas. Los liceos, para todas o todos, ¿qué tiene que ser? No parecer. Que las praxis que allí se produzcan sea una propuesta y una apuesta para todos, esos adolescentes que no conocemos, portadores de 1000 lenguas que tendremos que ir entendiendo para darles lugar, desde una perspectiva profunda de derechos. Y por último, para evitar los liceos, para incluirlos a todos y a todas, una invitación a reflexionar acerca de los modos en los que construimos los lazos sociales. Recordar que todos somos personas. Formemos parte de nuestra comunidad educativa construyendo nuevos modos de convivialidad en los que sostengamos y seamos sostenidos por un tejido común que trence una nosotredad entramada. Ambos conceptos en negrita son de Untoglich y Sieber en una producción del año 2020 que me parece muy interesante este concepto de convivialidad y de nosotredad. Debemos trabajar y seguir trabajando para que todos nuestros estudiantes y toda la comunidad educativa pueda convivir y estar de algún modo, sentirse bienvenido, sentirse hospedado, sentirse alojado y aprender y enseñar, que en definitiva han sido los objetivos fundacionales de los centros educativos. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. La verdad que solo palabras de felicitaciones. Acá en el chat están precisamente señalando la excelencia de la presentación. Creo que fuiste muy concreta en el recorrido que hiciste, en la contextualización, en la normativa que citaste que resguarda y que nos sirve de paraguas para poder construir juntos este proceso hacia la educación inclusiva y las acciones concretas que el Departamento Integral del Estudiante viene llevando a cabo, que muchas veces se ven invisibilizadas, pero están ahí, están en cada uno de los territorios con el equipo que ustedes tienen. Así que bueno, si no hay preguntas, agradecerte muchísimo que hayas compartido el trabajo que vienen realizando desde el DIE, liderando la coordinación de este equipo. Y bueno, dejarles a todos también presentes, a los que están aquí en Uruguay, que el Departamento Integral del Estudiante depende de la Dirección General de Educación Secundaria, así que pueden contactarlos a través de los referentes territoriales, de los equipos técnicos que están en los centros educativos o directamente en la oficina central que tiene su sede en la capital de nuestro país, en Montevideo.